Saludos a todos. Dios le bendiga a mi gente, a los guerreros. En Efesios capítulo 5 y versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Hay algunas cosas importantes que proporciona la llenura del Espíritu Santo en el creyente, y es que a través de esta, pues, al mismo se le haría más fácil, más placentero, más deleitoso vivir y permanecer en el Evangelio. Sobre todo, disfrutarlo, porque en el Evangelio nosotros nos deleitamos en él. Por eso es que el salmista dice que su palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Es la unción, el Espíritu Santo en el creyente es como lo que le da el toque de sazón, por decirlo así, al Evangelio eterno que Dios nos ha dejado para que nosotros sirvamos a Dios a través del mismo y podamos ser creyentes bendecidos a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios, miren, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu. Esto te ayuda a orar con más frecuencia, a amar más la palabra de Dios, a ser un creyente fructífero en la fe. Obviamente porque no eres tú quien está obrando y quien está haciendo aquello o lo otro en la fe, sino que es el Espíritu de Dios que está dentro de ti el que está haciendo la obra. No se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu. Ese consumismo relacionado con el vino ahí pudiera ser prototipo de los deseos carnales que caracterizan al hombre caído sin Dios y sin esperanza. En Mateo capítulo 24, la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, bebían, comían, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese comer, ese beber, según Mateo capítulo 24, es tipo de los deseos carnales, que obviamente no se pueden evitar en los creyentes, salvo que el Espíritu de Dios esté dentro de ellos, que es el que hace morir las obras de la carne que impiden que nosotros nos acerquemos a Dios, vivamos en el Espíritu y demos fruto para la gloria del reino de Dios. ¿Quieres ser un hombre de oración? Una mujer ferviente en las cosas espirituales, llénate del Espíritu. Y verás cómo te va a deleitar en la oración, en la lectura de la palabra, ir a los cultos, participar de las actividades. Mientras más decadencia espiritual, más ausencia habrá en el creyente acerca de estar vinculado a las actividades que caracterizan la iglesia y que, por cierto, son de gran bendición, porque esto puede proporcionar que otros se acerquen a Dios para recibir al Señor. Si usted se lee el versículo 15, mire lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que quiere decir es que redima el tiempo, le saque el mayor provecho. Que donde quiera que tú estás, logre estar en comunión con Dios. Que no se te olvide que eres evangélico, que eres lavado con la sangre de Jesucristo. Que no pierda de vista que está peleando una de las batallas más recias en la fe. Y que para vencer, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Pero que es evidente que para lograr el éxito, hermano, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Es decir, buscar refugio en Dios. ¿Cómo se logra? A través de la oración. Según lo que dice el apóstol Santiago, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Obviamente, no hay forma de que un creyente pueda acercarse a Dios si no es a través de la oración. Por eso el salmista dice en uno de sus salmos, creo que es en el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Por qué tiene sed? Jesús dijo,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que a través del agua que Él nos da, esa sed va a desaparecer. ¿Pero cuál sed? La sed del mundo, de las cosas mundanas, de las cosas que ofrece el sistema. Alabado sea Dios. Hay un término que mucha gente hay un término que las personas utilizan, sobre todo en el Evangelio, y es que dicen que la gente inconversa tiene sed de Dios. Eso es mentira, mi hermano. No tienen sed de nada de Dios. Aleluya. Porque el que tiene sed, ¿qué pasa? Pues va al colmado y compra una botella de agua y se la bebe. Abre la nevera, toma un vaso de agua y se lo toma. Porque tiene sed. Y quiere saciar esa sed que muchas veces, por causa de la misma, nos sofocamos. Entonces, cuando usted se bebe el vaso de agua, la sed desaparece. Pero ¿cuál sed? La sed del agua física que usted se toma. Pero después usted va a volver a tener sed y tiene que volver a tomar agua. Asimismo es en la fe. Nosotros tenemos que tener sed de Dios. ¿Lo ve? Sed de Dios. Entonces, como esa sed, entonces como tenemos sed de Dios, vamos a su presencia para saciar esa necesidad que tenemos en nuestras almas. Mi alma te alaba, Jesús. Que obviamente no la puede saciar las cosas placenteras que ofrece este mundo caído, muerto en sus delitos y pecados. Aleluya. Solamente la puede saciar el Espíritu de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Aleluya. Pero cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, no es tomar, beber y ya. No, eso implica que tiene que tomar y seguir tomando. O beber y seguir bebiendo. Que es lo que te hace ser una persona que ame de manera constante la oración. Venir a su presencia. ¿Lo ve? Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. ¿Por qué acontece esto? Bueno, porque el lugar que ocupaba las cosas del mundo en tu vida, entonces ahora fueron sustituidas por las cosas de Dios. Por ejemplo, antes las personas se refugiaban en la bebida alcohólica, en el sexo desordenado, en la borrachera. Otros iban a la brujería, se refugiaban en la hechicería, en la brujería, en el placer de la carne. Alabado sea Dios. Al venir a Cristo, ya ellos, al venir a Cristo, ese vacío que tenían dentro, entonces ahora fue llenado a través de lo que Dios pone en el alma del creyente. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Entiende cómo es el asunto? Aleluya. Esto es importante porque a través de esto entonces tu vida va a ser llena del Espíritu. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y una vez que lleno del Espíritu, entonces ahora tú vives para Dios. ¿Ves?
te envuelve, te involucra en las cosas espirituales que caracterizan al creyente. Por eso es que dice el apóstol Pablo que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque el ocuparse del Espíritu es vida, más el ocuparse de la carne es muerte. Por eso es que dice el apóstol Pablo que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Más el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Alabado sea Dios. Bueno, pero ¿y cómo sé yo que me estoy ocupando de las cosas del Espíritu? Cuando yo oro, cuando leo la Biblia, cuando voy a la iglesia, cuando confraternizo con los hermanos, cuando los saludo, cuando le hablo de las cosas de Dios, cuando doy un consejo, cuando doy una palabra de aliento, cuando medito, ¿ve? Cuando tengo un control absoluto de mi propia vida, en el sentido de que tengo que mantener un equilibrio, ¿verdad? Para que mis propios deseos, mis opiniones, mis pensamientos no me saquen de control. Esto es lo que caracteriza a un creyente que es guiado por el Espíritu de Dios. Según lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Santo eres, papá. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu. Pero en el versículo anterior que leí, donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, que observe, que analice, que haga una autoevaluación de cómo está caminando tu vida. Aleluya. Entonces, cuando te mira en el espejo de la palabra, te darás cuenta si hay necedad en tu corazón que pudiera ser una amenaza para que el Espíritu de Dios se mueva, te llene, te sature del poder de lo alto. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Sí, porque a veces hay necedad, hermano, en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta. Por eso es que es necesario que nosotros nos enfoquemos y nos autoevaluemos a la luz de la palabra. Mi alma te alaba. Tiene que haber un monitoreo de manera permanente en nuestras vidas para que esta bendición pueda llegar a nuestros corazones y podamos ser partícipes de la llenura del Espíritu. Hay muchos factores que pudieran influir en algunos creyentes de este tiempo para que la llenura del Espíritu de Dios no venga a su vida. Ellos tienen al Espíritu. No podemos decir que no. Oran, van a la iglesia, predican. Mi alma te alaba, Jesús. Pero nunca son llenos del Espíritu Santo. Nunca son llenos. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué? Mi amado, porque para ser lleno del Espíritu de Dios se necesita mantener un estilo de oración de manera constante. Aleluya. Mi alma te alaba. Hoy usted cree que dedicándole 3 y 4 horas y 5 a las redes sociales, 2 y 3 horas a la televisión, a los programas mundanos y paganos que ofrecen los medios de comunicación, aleluya, que muchas veces, hermano, promueven la lujuria, la lascivia y toda clase de cosas mundanas y promiscuas que alejan a la gente de Dios y no permiten que el Espíritu de Dios fluya en las vidas para que se dé testimonio que servimos a un Dios santo.
inmaculado, hermano. Bendito sea Dios. Así no funciona este asunto, mi hermano. Así no hay fluir de Dios en los creyentes. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Para esto hay que sacar ahora tiempo para acercarse a hablar con Dios. Mi alma te alaba. Gloria al Señor. Por eso es que dice que aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Muy fácil, hermano, ponerse a dedicar tiempo a otra cosa, pero cuando se habla de oración, buscar a Dios, ahí ya no se puede. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Entonces dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Entendidos, es decir, que tenga entendimiento de el propósito, el plan de Dios para tu vida. Pero que el mismo sea analizado, observado a la luz de la palabra. Alabado sea Dios. Porque la voluntad de Dios se centra en la palabra de Dios. Es decir, yo obedezco a la palabra de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Es un tipo de creyente que honra, oiga, teme a la palabra de Dios. Es un creyente temeroso que sabe que donde quiera que está, si está en el auto, en la oficina, va en el tren, se desplaza de una forma peatonal de un lugar a otro, en la universidad, en el colegio, en la escuela, donde quiera que está, entiende y sabe que le sirve a un Dios que no solamente es poderoso, sino que también es santo. Y que entiende que cuando obedece a la palabra, la santificación viene a su vida. Se mete por dentro. Se mete como en los tuétanos de los huesos. Te ata a las ligaduras del reino de Dios, que obviamente son placenteras. Y que cuando están presentes en nuestras vidas sentimos un deleite que el mundo espiritual, aleluya, que se nos mete en la mente y decimos, no importa lo que venga, nadie me hace retroceder. Ni prueba, ni lucha, ni batalla, ni escasez, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni escasez, ni hambre, ni persecución, ni ninguna otra cosa no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso acontece es cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti. Te cautiva a Jesús. Cuando tú estás en la fe y es el Espíritu de Dios quien te lleva de la mano, ¿sabe qué acontece? Que tu vida espiritual adquiere ciertos hábitos que llega un tiempo donde ya te sientes extraño cuando no vive y permanece en la presencia de Dios. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya tus ojos no pueden ser dedicados a largas horas de entretenimiento a través del uso de imágenes audiovisuales que proporciona la televisión de este tiempo. Quizás para usted le parece un poco absurdo que yo diga que a un creyente no le es favorable consumir tanto contenido de la televisión. ¿Por qué? Hoy, ¿qué es lo que promueven en la televisión? ¿Qué es lo que promueven en la televisión? Dígame.
pecado, promiscuidad, mentira, engaño, corrupción. Hay programas que el creyente puede verlo. Un programa informativo, un documental, la noticia. Pero ¿usted cree que un creyente evangélico viendo telenovelas y películas que promueven la lujuria, la lascivia, la brujería, la hechicería y toda clase de influencia vinculado al mundo de las tinieblas va a ser lleno del Espíritu? Que los que se llenan del Espíritu son aquellos que renuncian, oiga, a toda clase de influencia que el mundo proporciona para que la gente cada vez más se aleje de Dios. Por eso es que dice que no seamos necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Es alarmante, mi amado, cómo el mundo de las tinieblas le absorbe el tiempo a la iglesia para que busque a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero estoy diciendo que tú no debes trabajar o que no debes ocuparte de las cosas que son productivas y que le hacen bien a la comunidad, a tu familia, a la iglesia, que le hacen bien a tu país. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de cosas que no aportan, que no suman a la fe, que es necesario desecharla, aislarla, hacer un stop y decirle no puedo porque sirvo a Dios. Renuncio a eso porque quiero ser lleno del Espíritu. Mire, hay creyentes, amado, que no se pierden Miss Universo, que no se pierden esos programas mundanos que tienen que ver con el arte de la música, que muchas veces se realizan aquí en República Dominicana. Hoy no se acuerda, unos meses atrás, cuando realizaron un evento en el Teatro Nacional donde cantó Marco Charoide. ¿No se acuerda? Que unas mujeres se despatillaban así. Y tiraban salto y tiraban brinco. Y la promoción de la lujuria, la lascivia. Cosas mundanas. Mi alma te alaba. Los cristianos evangélicos se tiraron todo eso. Por eso es que dice la Biblia que nosotros tenemos que discernir. Oiga, entre lo santo y lo profano. Pero ¿cómo se logra eso? Es a través del entendimiento que Dios proporciona en el creyente a través de la revelación que produce el Espíritu de Dios en la vida que se ha entregado a Dios en alma y cuerpo. O sea que no tiene que ver con un conocimiento humano, sino que como tú tienes el Espíritu de Dios, conoces la palabra, desde luego tú detectas cualquier anomalía que pudiera afear y poner en juego la integridad que te caracteriza para con Dios. Esto está que por donde quiera que usted pisa, hermano, si usted no tiene cuidado donde va a poner los pies, se ensucia de materias fecales. Las calles están llenas de eso. Estoy hablando de cosas espirituales. Que las calles, el mundo, está corrompido, mi amado. Está botando pu. Y la iglesia tiene que despertar y tiene que entender en qué lugar Dios la ha metido para que pelee las fuertes batallas en la fe. Porque cada vez más la guerra que está librando la iglesia se hace más agresiva. Pero no se preocupe, porque ya Dios resolvió ese problema a través de la muerte de Jesucristo en el Calvario. Allí le dio la derrota más aplastante, oiga, a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado, para que la iglesia ande y camine en base a esa victoria hacia la meta final. Pero es necesario que la iglesia observe, analice desde una perspectiva celestial las cosas que obviamente no están vinculadas al mundo físico, sino al mundo espiritual. Por eso es que es tan necesario que sea dirigido a través de lo que hace el Espíritu de Dios.
Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjese que aquí el apóstol destaca un andar, es decir, un caminar, un estilo de vida que caracteriza al creyente que ha sido lavado con la sangre bendita de Jesús. Que ya no lo hacemos como la gente que no conoce a Dios, como la gente que se emborracha, que se va con la mujer ajena, que se va detrás de la brujería, de la hechicería, de la juca, del placer de la carne. Ya ese andar que nosotros tenemos es diferente porque ahora andamos en luz. Cuando andas en luz, a Satanás, a los demonios, le da taquicardia. Y puedes testificar que eres un cristiano de victoria y de fuego, no por tus propios esfuerzos, sino porque es el Espíritu de Dios quien te lleva de la mano para que llegue hacia la meta final a través de la victoria que nos da Jesucristo, Señor nuestro.